Buenas a todos. La siguiente conferencia será aspectos claves en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial. Mi nombre es Manuel Álvarez, yo soy médico internista y cardiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este tópico de hipertensión arterial resistente es bastante complejo, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible en la charla para poder dejar los aspectos claves y destacados de esta entidad. Esta charla se hace posible gracias al apoyo conjunto de la División de Educación Continuada de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de los laboratorios Tecnofarma y Menarini, que son los que nos están apoyando. De entrada, quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Las opiniones que voy a dar en la conferencia no tienen ningún sustento o interés secundario diferente al brindar lo mejor desde el punto de vista académico para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes de ser posible con las recomendaciones que vemos acá. Este es más o menos el orden que vamos a tocar. Ya sabemos que toda esta actividad surgió como respuesta a la celebración del Día Mundial de la Hipertensión el pasado 17 de mayo. Vamos a empezar hablando un poco de la epidemiología. Posteriormente hablaremos de los subtipos de hipertensión, del abordaje sistemático de esta entidad desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, y finalizaremos con el manejo farmacológico óptimo más aconsejable que hay en el momento. Y cerraremos con unos puntos para llevar a casa. Desde el punto de vista de prevalencia, los estudios son bastante variables. Vamos a encontrar en series que oscilan entre el 2 y el 40%, siendo una prevalencia global de alrededor del 10.3%. En estudios poblacionales grandes como el NANES y en el estudio OLHAT, la prevalencia de esta entidad fue alrededor del 11.8 y el 12.7, pero tenemos un limitante en estos estudios, y es que el diagnóstico correcto no era fácil de hacer porque estos estudios no tenían en cuenta ni la adherencia al tratamiento, ni los errores que usualmente pueden haber en la medición de la presión arterial o en la prescripción farmacológica de los pacientes que estaban en el estudio, y por eso no se podía establecer un diagnóstico de hipertensión resistente que fuera 100% real. Es debido a esto que surge el concepto de hipertensión resistente aparente, y es una de las cosas que, pues, digamos, debemos tener en cuenta siempre que evaluamos a nuestros pacientes. Sí es importante saber que hay una fuerte asociación entre la aparición de hipertensión arterial resistente, incluso en este escenario aparente, y la mortalidad o los eventos cardiovasculares. Normalmente los desenlaces cardiovasculares de mortalidad por enfermedad coronaria, por ACV, la aparición de falla cardíaca, incluso la aparición de enfermedad arterial periférica y de enfermedad renal están muy influenciados o se presentan con una mayor frecuencia en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, sea aparente o sea real. Esto quiere decir que debemos hacer intervenciones grandes para tratar de disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares que se presentan como consecuencia de esta entidad. Los errores en el diagnóstico y en la medición de la presión arterial van a estar dados por el uso inadecuado de la técnica de toma de presión. Ya sabemos que debe estar el paciente en una silla con respaldo recto, con el brazo apoyado sobre la mesa, con el centro del manguito a la altura del corazón, con los pies planos sobre el suelo, no comer ni tomar ninguna bebida, digamos, que pueda hacer que se suba la presión al menos media hora antes de la medición, estar en reposo. Digamos que teniendo en cuenta todas esas cosas, nosotros vamos a poder tener un mejor valor de presión que nos sirva para tomar decisiones. Esto también es para mirar el impacto de los eventos cardiovasculares, y si el paciente ya tiene enfermedad vascular, ¿qué tanto va a ser ese impacto? Si tenemos esa combinación de que el paciente tiene hipertensión, tiene enfermedad vascular clínicamente manifiesta, sea por infarto de miocardio previo o ACV previo, y además de eso tiene hipertensión resistente, aparente o real, sea controlada o no, fíjense que aunque esté controlada,
la tasa de eventos cardiovasculares en estos pacientes se incrementa en una forma significativa. Es decir, que el solo hecho de tener hipertensión arterial resistente ya es un factor per se para aumentar la mortalidad cardiovascular y los eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Siempre debemos hacer una búsqueda activa de enfermedad cardiovascular hipertensiva o de lesión de órgano blanco o de órganos diana en estos pacientes. Siempre debemos ver que no tenga una pérdida del descenso nocturno de la presión o hipertensión nocturna, porque esto está claramente relacionado con aumento de la mortalidad. Más tarde vamos a ver un poco más acerca de esto. El compromiso cardíaco debido a la hipertensión. Ya sabemos que puede haber hipertrofia ventricular izquierda, y esto puede conllevar a que existan trastornos en la función sistólica, en la función diastólica, e incluso llevar a una elevación de los péptidos natriuréticos que van a estar más dados por el aumento en la congestión o por el aumento de la volemia de los pacientes. Desde el punto de vista vascular también vamos a tener alteraciones, al igual que desde el punto de vista renal y retiniano, y por eso es importante que en el tamizaje que hagamos en nuestra consulta siempre busquemos lesiones o compromiso de alguno de estos órganos durante la evaluación. Hay unos datos relevantes en la historia clínica que siempre debemos tener en nuestros pacientes, como el tiempo de evolución de la hipertensión, el tratamiento previo, qué medicamentos, digamos, o alimentos o sustancias o bebidas puede estar consumiendo que puedan causar hipertensión. Pensar en las causas secundarias, que es algo importante, la historia nutricional, síntomas de apnea del sueño y función sexual, que son importantes también para evaluar el impacto que puede tener la hipertensión en ellos. Y en el examen físico, pues casi todo lo que vamos a hacer es buscando ese compromiso órgano blanco o órgano diana que mencionamos. Dentro de los subtipos de hipertensión, pues ya sabemos que vamos a tener la resistente, que más adelante la vamos a definir con más claridad. La pseudoresistente es cuando hay una falta de control aparente de la presión arterial, a pesar de que las dosis de los medicamentos son completas y se tienen 3 medicamentos antihipertensivos, incluido un diurético, pero no se tienen otras consideraciones que vamos a ver más adelante, que son las que hacen que ya adquiera la característica de resistente verdadera. La hipertensión enmascarada y la de bata blanca tienen que ver más que todo, la primera con la presión arterial normal en el consultorio y alta en el domicilio del paciente o fuera del consultorio, y la de bata blanca es lo contrario. La presión se sube en el consultorio, pero en el escenario fuera del consultorio está completamente normal. La hipertensión refractaria es aquella que se da porque la presión no se controla a pesar de que se tiene terapia médica máxima, óptima, y ya van al menos 3 controles y ya está en un seguimiento de más o menos unos 6 meses y no hemos podido controlar los valores de presión. También podemos tener sistólica aislada, que es, digamos, cuando la presión sistólica es la única que se eleva, o diastólica aislada cuando también se presenta esta entidad. Hipertensión nocturna, más que sistólica nocturna, es hipertensión nocturna. Las dos, tanto la sistólica como la diastólica, pueden estar elevadas, y esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación. La hipertensión maligna es aquella hipertensión que se presenta con compromiso multiorgánico y que ese compromiso multiorgánico se presenta en un corto periodo de tiempo. Y la hipertensión sostenida es aquella que se presenta con valores de presión por encima de 150 a 100 milímetros de mercurio en cada una de las mediciones que se obtienen en días diferentes en pacientes que no tienen tratamiento antihipertensivo como tal. Entonces, para hablar de la definición de hipertensión arterial resistente, lo que se recomienda es que estos pacientes tengan la dosis óptima o la dosis máxima tolerada de la estrategia terapéutica que tengamos, que debe incluir un IECA o un ARA más un calcio antagonista y una tiazida o un análogo tiazídico, y que no se logre bajar la presión arterial a la meta individual del paciente o a un valor de 140-90 como límite superior. Esto más el control inadecuado de la presión arterial confirmado mediante un monitoreo ambulatorio de presión arterial o un automonitoreo de presión, y adicionalmente cuando ya se hayan descartado causas de hipertensión arterial pseudoresistente como la falta de adherencia al tratamiento,
que ya se hayan retirado medicamentos o sustancias que puedan perpetuar el no control del paciente y que se hayan hecho estudios de causas secundarias en los casos selectos que se tengan, digamos, síntomas, signos o datos clínicos que nos sugieran que puede estar. Es decir, la hipertensión arterial resistente es un diagnóstico de exclusión en nuestros pacientes. Ya sabemos cuáles son los valores que definen hipertensión, ya sabemos cuáles son las metas individuales que vamos a tener. En las conferencias previas estuvimos hablando de esto y en una posterior también vamos a volver a hablar de este tema. Pero lo importante acá es recordar que además de la meta individual, toca buscar las comorbilidades, que en el caso de hipertensión resistente son muy frecuentes. Las tres que se describieron inicialmente y que son las que más vamos a encontrar son pacientes de adulto mayor, pacientes con apnea obstructiva del sueño y pacientes obesos. Sin embargo, nos toca buscar también la presencia de síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, pacientes sedentarios, pacientes con consumo de tabaco activo y con consumo elevado de sal, que son factores que también pueden influir en que aparezca más resistencia, hipertensión arterial resistente. Esto es importante, como nos toca hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial o un automonitoreo de presión para tratar de establecer que si haya un control inadecuado, tenemos que recordar cuáles son las indicaciones de los mismos. Y ya vemos que el estudio de la hipertensión resistente entra dentro de las evaluaciones y de las indicaciones a tener en cuenta para hacer una de estas dos estrategias. Ventajas de una sobre otra. El monitoreo de presión arterial no solamente nos va a mirar hipertensión refractaria o resistente, sino que nos va a ver hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Tiene mayor potencia pronóstica porque hay más estudios clínicos y tiene una base que está más dada por las múltiples tomas de tensión. También nos permite las mediciones nocturnas, mediciones en situaciones cotidianas de la vida del paciente. Nos da unos fenotipos pronósticos que más adelante vamos a hablar de ellos. Y con una sola medición nos da una información bastante relevante en 24 horas que nos puede ayudar a tomar decisiones en el tratamiento. Dentro de las desventajas, pues está que es un método que es un poco costoso y no está disponible tanto como debería estarlo. Y pues puede ser incómodo para el paciente porque las tomas son mínimo cada 20 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. Entonces hay pacientes que pueden no estar cómodos con él e incluso no dormir como consecuencia de las tomas repetidas que hace el aparato. El automonitoreo de presión arterial también es una herramienta que podemos utilizar. La mayoría de las veces esto depende del uso de ciertos dispositivos digitales que, digamos, tomen la presión en unos rangos fijos de tiempo. No es que le tome la presión una enfermera o que se la tome un familiar, es que el paciente esté entrenado en que con un dispositivo electrónico se pueda tomar su presión. Ya este automonitoreo de presión arterial ha evolucionado mucho y hay dispositivos que incluso pueden cuadrarse en horas y ya permiten hacer registros incluso de la presión nocturna, que es una de las desventajas que teníamos con esto, porque como el paciente tenía que estar despierto para hacerse su propio monitoreo de presión, pues esto podría ir de la mano con que, digamos, no tuviéramos ese registro de la presión nocturna con facilidad, pero ya con los nuevos dispositivos, todavía no están disponibles en nuestro país, pero esperamos que lleguen pronto, ya vamos a poder hacer esta medición. Otra desventaja es que solo puede medir la presión arterial en un tiempo muy fijo, es estática y puede haber errores de medición dependiendo de la técnica que utilice el paciente, si no está utilizando un tensiómetro que esté bien calibrado o que sea digital. En este monitoreo y este automonitoreo, lo que nosotros vamos a buscar más que todo es si hay un descontrol de la presión. Sin embargo, en el monitoreo de presión arterial de 24 horas, nosotros también podemos detectar una variable o unos fenotipos que nos van a indicar que puede haber un riesgo alto de complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. Estos son los patrones que usualmente nosotros vamos a tener en el periodo diurno, en el periodo nocturno y pues un periodo de elevación matutina que podemos tener de la presión. En el periodo nocturno es que más vamos a ver los fenotipos, que se debe más que todo al descenso normal que se debe tener de la presión sistólica, que debe ser idealmente entre el 10 y el 20%, es decir, un patrón dípero normal.
Cuando es un patrón non-dipper o es un patrón dipper en aumento o riser, lo que quiere decir es que el paciente está elevando las cifras de tensión arterial en la noche, y eso, cuando es un patrón non-dipping o es un ascendedor nocturno, este tipo de patrones se asocian con un pobre pronóstico cardiovascular. Entonces es importante que si el paciente presenta uno de estos fenotipos en los que la presión durante la noche o no se baja lo suficiente o se aumenta, digamos que ya sabemos que ese tipo de pacientes son los que tienen peores desenlaces cardiovasculares, como lo podemos ver en este estudio que salió publicado en el 2005. Hay un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular por un aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial en el consultorio, en el hogar y en la forma ambulatoria. Pero en donde más vemos impacto es cuando hay una elevación durante la noche, tanto para la sistólica como para la diastólica. Esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pensar en el secundarismo. Entonces, ¿en quién vamos a pensar? Pacientes jóvenes de menos de 40 años que tengan hipertensión arterial grado 2 o que tengan hipertensión arterial de cualquier grado en la infancia, pacientes que tengan elevación repentina de la presión arterial o en pacientes que tengan una normotensión previamente documentada y que veamos que hay una elevación súbita de la presión arterial. En los pacientes con hipertensión arterial resistente siempre debemos hacerle búsqueda activa a hipertensión secundaria, y los pacientes que tengan hipertensión arterial grave, grado 3, o que tengan emergencias hipertensivas, también tenemos que considerar una causa secundaria. Al igual que aquellos pacientes que tengan una presencia de daño orgánico extenso, que tengan en los que sospechemos, digamos, anemia obstructiva del sueño, como en este caso, que tengan, digamos, acompañantes o familiares que vean que hay un compromiso importante, digamos, de su calidad del sueño debido a los ruidos y a los sonidos y a los ronquidos fuertes que hacen sus compañeros de sueño. Y lo otro, que haya síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares de feocromocitoma, que en este caso lo que más van a tener es el flushing facial, crisis hipertensiva con taquicardia y con cefalea, que es lo que usualmente más va a caracterizar clínicamente estas entidades cuando se presentan. Lo otro que es importante es el abordaje sistemático del paciente. Este abordaje sistemático va a iniciar con evaluar que la presión sistólica esté, digamos, no se logre el objetivo con el uso de los medicamentos, que usualmente ya sabemos que deben ser al menos 3. Y si eso está, lo siguiente a hacer es mirar que la presión arterial esté realmente alterada. Aquí toca pensar en el uso de los monitoreos ambulatorios para tratar de hacer esto. Y de acuerdo a cómo esté, digamos, este punto, pues nos toca pensar ya en el tercer punto, que es las modificaciones del estilo de vida, mirar que el paciente tenga todas las modificaciones del estilo de vida, que son estas que están en esta tabla, para tratar de reducir la presión arterial. Fíjense que con la reducción de peso, con el uso de la dieta DASH, con la reducción del sodio, con la actividad física y con la moderación del consumo de alcohol, incluso con quitarlo, van a haber unas reducciones en la presión arterial que van a ser significativas y que van a traer beneficio para nuestros pacientes. El otro punto es mirar la adherencia a los antihipertensivos y que tenga una dosis correcta de los mismos. Y aquí pues toca mirar todo lo que tiene que ver con la dosis, con los efectos secundarios, con las posibles alternativas que tengamos en el paciente. Acá vamos a tener dos métodos. Un método directo, en el que lo que vamos a hacer es observar directamente el consumo de medicamentos por nuestros pacientes o detectar la concentración de los medicamentos en sangre y o en orina. Y también puede ser un método indirecto a través del autorreporte del paciente, la entrevista médica. En la entrevista médica debemos revisar cuidadosamente que el paciente tenga los medicamentos correctos. Para esto debemos tratar de pedirle que traiga la fórmula siempre a la consulta, que tenga unas horas fijas para tomarlo y que esas horas fijas se adapten a lo que normalmente él hace en su vida diaria. También se pueden utilizar sistemas de monitoría de eventos médicos, pero esto más que todo sirve en los estudios clínicos, y la reposición de recetas, es decir, que con la receta
Apenas finaliza la receta, pues vamos reponiendo la medicación del paciente. El otro punto es el uso de ciertos fármacos o suplementos dietéticos que también favorecen la presencia de hipertensión, como son los fármacos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, los simpático-miméticos, el uso de drogas recreativas, los anticonceptivos, los esteroides, el uso de eritropoyetina, ciclosporina y los antidepresivos, que también pueden estar relacionados con esto. Esto tiene que suspenderse para seguir en ese mismo abordaje en nuestros pacientes y ver si con eso ya mejora la presión. El otro es que esté incluido el diurético en el régimen antihipertensivo. Esto suena extraño porque ya lo hemos mencionado varias veces en la charla, pero sigue pasando. El uso de diurético es obligatorio para poder considerar la hipertensión como resistente y aproximadamente el 50% de los pacientes a los que se cataloga como hipertensión resistente en los estudios clínicos no viene con un diurético. El tratamiento con los diuréticos se basa en el aumento del volumen intravascular, y al tener aumento del volumen intravascular, estos pacientes también pueden tener una elevación de los péptidos natriuréticos. Esto se evidenció en estudios como este que salió publicado en el 2008, donde compararon pacientes hipertensos sin hipertensión resistente y pacientes hipertensos con hipertensión resistente. Los pacientes con hipertensión resistente tenían una elevación de los péptidos natriuréticos significativa en comparación con lo que no los tenía. Esto se comparó junto con aldosterona y pues en el análisis de aldosterona había pacientes que tenían aldosterona elevada y aún así estaban controlados, y habían otros que tenían la aldosterona elevada y estaban también en el escenario de hipertensión resistente. Entonces por eso no es tan fiable como si lo puede ser el uso del BNP en estos pacientes. Acá en los diuréticos es importante recordar que deben ser tiazidas, tipo tiazidas o de larga acción. Esto va a depender de cómo esté la tasa de filtración del paciente, de qué tantas comorbilidades tenga, el riesgo cardiovascular en general. La hidroclorotiazida puede ser una herramienta útil al inicio, incluso a dosis bajas, por los efectos secundarios que sabemos que se pueden presentar con las dosis mayores a 12.5 miligramos día. Se puede utilizar la clortalidona y la indapamida. Sin embargo, la clortalidona especialmente puede aumentar el peso, puede inducir diabetes, puede inducir más falla renal, más hiponatremia, hipocalemia. Entonces toca manejarla con cuidado también en los pacientes, y si ya el compromiso de la función renal es un poco más sostenido, pues toca, o hay signos de congestión francos, pues toca pensar en el diurético de larga acción, que en ese caso el ideal sería la furosemida. Excluir las causas secundarias, como les dije hace un rato. Aquí es importante tener siempre presente la apnea del sueño, que fíjense, esto es paciente con hipertensión normal y esto es con hipertensión refractaria. En hipertensión refractaria sí se ve claramente cómo hay un aumento significativo en los pacientes que tienen apnea del sueño, al igual que los que tienen estenosis renal y los que tienen hiperaldosteronismo primario. Estas tres entidades siempre debemos tratar de buscarlas en nuestros pacientes en una forma activa para tratar de establecer si las tienen, darles tratamiento y mirar si con eso se logra controlar un poco más la presión. Y ya para finalizar, una vez haciendo todo esto, pues vamos a catalogar a nuestro paciente como hipertenso resistente, vamos a considerar las terapias farmacológicas, siempre van a seguir tal cual como ya se nos mencionaron en la charla anterior. Van a escoger el grupo farmacológico igual, dependiendo con cuántos fármacos está el paciente, mirar cuánto le van a adicionar. Pero lo más importante es que cuando ya pensamos en hipertensión resistente, debemos pensar en añadir espironolactona u otro diurético, un bloqueador alfa o un bloqueador beta. ¿Eso qué quiere decir? Que en la cuarta línea de manejo de estos pacientes debemos considerar siempre la espironolactona como el medicamento ideal. Si no podemos utilizar espironolactona, debemos pensar en otro diurético o una dosis más alta de la tiazida o un análogo tiazídico o un diurético de asa, o la adición de bisoprolol sazocina. Este estudio, el Pathway 2, evaluó el uso de espironolactona, doxazocina y bisoprolol, y se demostró que tanto en el control inicial como en los sucesivos y a 6 meses, con la espironolactona se lograron unos objetivos de control de tensión arterial mejores que con los otros fármacos. Fíjense que la reducción de la presión arterial fue muy superior
con espironolactona comparada con los otros fármacos. Cuando comparamos espironolactona versus clonidina, que este es un estudio brasilero que salió en el 2018, acá lo que vemos es que el perfil de estos dos medicamentos fue muy similar en reducción, incluso le fue un poco mejor en algunos escenarios a clonidina. Sin embargo, en efectos secundarios con clonidina hubo más somnolencia, con espironolactona hubo un poquito más de hipercalemia, pero pues no significativa. Entonces, digamos que si podemos usar la espironolactona, debemos pensar en espironolactona como la primera opción, pero si no podemos utilizar la espironolactona por alguna condición, pues la clonidina podría ser una alternativa viable teniendo en cuenta que el perfil de respuesta fue similar con cualquiera de estos dos fármacos. En la quinta línea terapéutica, la pregunta que nos debemos hacer es cómo está la frecuencia cardíaca. En este estudio, que salió publicado en el 2012, se vio la aparición de falla cardíaca y de muerte por todas las causas en los pacientes que tenían frecuencias cardíacas elevadas. Entonces, por eso mantener una frecuencia cardíaca en 70 latidos por minuto menos es lo ideal para disminuir los desenlaces cardiovasculares, y en este escenario, como quinta línea terapéutica, podríamos considerar el uso de beta bloqueadores. Si el paciente tiene la frecuencia cardíaca por debajo de este rango, aquí podríamos utilizar o considerar la hidralazina o el minoxidil como alternativas en esta línea. Esto es para que tengan en cuenta que hay dos grupos farmacológicos que en este momento están mostrando un perfil de adecuada respuesta, especialmente en pacientes con hipertensión resistente, como lo son los SGLT2. Esto es un efecto de clase, canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina han mostrado una reducción significativa de los valores de presión arterial, al igual que el uso del sacubitril/valsartán, y son una alternativa viable a considerar en hipertensión resistente. Es muy posible que en las próximas guías tengamos recomendación dirigida a estos dos grupos farmacológicos. Y es importante tener esto en cuenta porque el principio es el mismo que el de los diuréticos. Disminuyen péptidos natriuréticos y por tanto también ayudan al manejo de la volemia de los pacientes, lo que claramente va de la mano con que haya un mejor control de esta hipertensión arterial. Otro punto ya final es el uso de la cronoterapia, es decir, el uso de los medicamentos en la noche en los pacientes con hipertensión resistente, especialmente aquellos que se encuentran con hipertensión nocturna. Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque la modificación de esta estrategia farmacológica a la noche puede ir de la mano con que el paciente tenga un mejor control. Para llevar a casa, recordar que la hipertensión resistente es un diagnóstico de exclusión, no es una sentencia. Siempre que tengamos el diagnóstico de hipertensión resistente, pensar en la adherencia, pensar en las causas secundarias, pensar en qué podemos hacer antes de ya encasillar al paciente como hipertenso resistente, optimizar las dosis de los medicamentos siempre antes de que vayamos a escalar una cuarta y quinta línea, evaluar en cada consulta el compromiso de órgano blanco y apoyarnos en equipos multidisciplinarios para hacer esto y para lograr un mejor control, haciendo una búsqueda activa de los factores de riesgo y con el uso de estrategias diagnósticas adecuadas de acuerdo al caso. Siempre debemos recordar que la hipertensión arterial nocturna es un predictor potente de eventos cardiovasculares y es muy frecuente encontrado en los pacientes con hipertensión arterial resistente, y por eso no debemos descuidarnos y pensar en la administración de los antihipertensivos en la noche como una estrategia que redunde en beneficio para nuestro paciente. Muchísimas gracias por su atención.